Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, se conectan dos barras de sección transversal rectangular de espesor 15 milímetros mediante un tornillo en la forma en la que indica la figura. El esfuerzo cortante admisible en el tornillo es de 90 megapascales y el esfuerzo de carga admisible en el tornillo y las barras es de 150 megapascales. Si la carga de tensión P es de 31 kilonewtons, ¿cuál es el diámetro mínimo requerido del tornillo? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una conexión atornillada como la que nos muestra la figura, en donde nosotros podemos observar que el tornillo está sujeto a cortante doble. Si nosotros hiciéramos un diagrama de cuerpo libre del tornillo, veríamos lo siguiente. Tendríamos el tornillo, tendríamos una fuerza que iría en esta dirección, que es la provocada por esta fuerza P, pero al tenerla aquí, la tenemos que es P dividida entre 2. También tenemos otra fuerza que complementa a la fuerza anterior y sumadas ambas tendrían el resultado de la fuerza de P. Entonces ambas son P entre 2. Y por otro lado tendríamos esta fuerza, que es la fuerza que tenemos aquí, que se llamaría simplemente P. Para este ejercicio tenemos dos condiciones. Tenemos una condición en la cual nos dice que el esfuerzo cortante máximo que va a soportar nuestro tornillo va a ser de 90 megapascales. Esa es la condición número 1. Y tenemos la condición número 2 que nos dice que el esfuerzo de carga admisible entre el tornillo y las barras va a ser de 150 megapascales. Tenemos estas dos restricciones, por lo cual nosotros tenemos que encontrar un diámetro que satisfaga cada una de estas restricciones. Comenzaremos primero por la parte del esfuerzo cortante. Nosotros necesitamos un diámetro que satisfaga el esfuerzo cortante de 90 megapascales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para encontrar el diámetro que satisfaga este esfuerzo, pues es sencillo. Lo que tenemos que hacer es analizar cuál es el esfuerzo cortante que tenemos presente. Como nosotros sabemos que es un elemento que está sujeto a cortante doble, entonces tendremos presente una fuerza cortante de P sobre 2. Por lo tanto, recordando nuestra formulita del esfuerzo, tenemos que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza cortante entre el área. En particular, aquí que tenemos, nosotros tenemos la fuerza cortante, que la fuerza cortante, como sabemos que está cortante doble, sería P entre 2. Y entonces tenemos que sería P entre 2 entre el área. Por otro lado, sabemos que nuestro esfuerzo cortante tiene que ser de 90 megapascales, entonces lo podemos sustituir y podemos despejar. Si nosotros sustituimos el valor de 90 en el esfuerzo cortante, tendríamos que 90 megapascales, esto multiplicado por el área va a ser igual a P entre 2. Si nosotros despejamos lo que sería el área, entonces tendríamos que el área va a ser igual a P entre 2 entre 90 megapascales. El ejercicio nos dice que la fuerza P tiene un valor de 31 kilonewtons, entonces tendríamos que el área va a ser igual a 31 kilonewtons entre 2 entre 90 megapascales. Ojo aquí nada más tenemos que tener cuidado con nuestras unidades. Tenemos que la fuerza está en kilonewtons y el esfuerzo está en megapascales. Entonces hay que transformarlo a una unidad que sea congruente. Podemos transformar los kilonewtons a meganewtons o los megapascales a kilopascales, o podemos transformarlo todo a la unidad base. En este caso yo lo transformaré a la unidad base. Tenemos que serán 31.000 o 31 por 10 a la 3 newtons entre 2 entre 90 megapascales, que serían lo mismo que 90 por 10 a la 6 pascales. Recordemos que los pascales son newton sobre metro cuadrado, entonces lo voy a colocar así como newton sobre metro cuadrado, sería newton sobre metro cuadrado. Y entonces aquí se nos simplificaría y tendríamos que newton entre newton se simplifica y el resultado nos va a quedar en metros cuadrados. El resultado de esto nos quedaría que nuestra área tendrá que ser igual a 1.72 2 por 10 a la menos 4. Este resultado nos dio en metros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? El área que va a satisfacer
que nuestro tornillo no experimente más de 90 megapascales, es decir, que el esfuerzo máximo sea de 90 megapascales, será un área de 1.722 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, si lo que nosotros queremos es que ese tornillo no supere ese esfuerzo, pues entonces nosotros tenemos que respetar esta área. Ahora, para lo que nos pide el ejercicio, que es el diámetro, pues tenemos que despejar el diámetro de la fórmula del área. Si recordamos nosotros el área de un círculo, que sería el área transversal del tornillo, va a ser igual a, el área sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. Si nosotros despejamos el diámetro de esta formulita, pues vamos a hacerlo parte por parte. Tendríamos que el 4 está multiplicando al área. ¿Por qué? Porque aquí está dividiendo y va a pasar para el otro lado multiplicando. Por otro lado tenemos que pi está multiplicando al diámetro, entonces va a pasar dividiendo. Entonces tenemos que pi va a pasar dividiendo, entonces tenemos 4a entre pi. Y luego tenemos el diámetro al cuadrado. Para sacar la raíz de ese diámetro, sacamos la raíz de ambos lados y tendríamos que el diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el área entre pi. Si lo sustituimos para el valor del área que tenemos ahorita, entonces tendríamos que va a ser la raíz de 4 veces por 1.722 por 10 a la menos 4. Todo esto entre pi. Resolvemos esa operación y obtendríamos que nuestro diámetro nos va a quedar de 0.0148 metros. Que si lo pasamos a una unidad más congruente, que serían milímetros, por ejemplo, entonces tendríamos que el diámetro va a ser de 14.8 milímetros. Con esto ya tenemos una posible solución para nuestro ejercicio. Cabe recordar que tenemos dos condiciones. Tenemos por un lado que una condición es que el esfuerzo cortante no sea mayor del de 90 megapascales. Y por otro lado tenemos la condición de que el esfuerzo normal no supere los 150 megapascales. Entonces, este diámetro es el que nos satisface la primera condición, que es la del esfuerzo cortante. Ahora, este puede ser la respuesta o puede no serlo. Tenemos que evaluar el otro esfuerzo y con eso vamos a elegir el diámetro mayor. El diámetro mayor va a ser el que nos cumpla con las dos circunstancias. Este nos cumple por el momento con el esfuerzo cortante. Vamos a ver cuál es el diámetro que necesitamos para cumplir con el esfuerzo de soporte o el esfuerzo normal que se presentará en nuestras placas. Para evaluar esta segunda condición, que es el esfuerzo de soporte de 150 megapascales, hay que recordar qué es lo que va a pasar. Si nosotros vemos esta parte por arriba, veremos que en cada una de nuestras placas se nos formará una barra imaginaria. Esa barra que estoy poniendo ahí en naranja, la voy a poner de esta manera y la voy a poner en 3 dimensiones, porque es clave para entenderlo. Nosotros tenemos que esa barra imaginaria estaría sujeta a un esfuerzo normal. Es una barra de soporte, la podemos ver ahí o la podemos ver acá, como te sea más sencillo, donde sea más claro para ti verla. ¿Y qué tenemos de esa barra? Pues esa barra nosotros sabemos que una de sus dimensiones, que sería esta, suponiendo que esta sea la cara naranja, esta es la cara naranja, entonces nosotros tendremos que esa dimensión corresponde al diámetro del tornillo. Esa dimensión corresponde al diámetro del tornillo. Y la segunda dimensión, que sería esta, corresponde al espesor de la placa, que para este caso es un espesor de 15 milímetros. Esto lo sabemos porque el ejercicio nos dice que tiene un espesor de 15 milímetros, que vendría a ser esta medida que tenemos aquí. Entonces, esa placa va a estar sujeta a una fuerza. Que en particular pues será esta fuerza que tenemos aquí, que ya sabemos que es de 31 kilonewtons. Entonces el esfuerzo al que estará sujeta esa placa será el siguiente. Tenemos que el esfuerzo al que estará sujeta la placa va a ser igual a la fuerza, que sería P, entre el área. En este caso, el área estaría conformada o estaría calculada de la siguiente manera. Vamos a multiplicar lo que sería el diámetro del tornillo por los 15 milímetros del espesor. Entonces esto por 15 milímetros del espesor. Como lo que nosotros queremos obtener es lo que sería nuestro diámetro, entonces vamos a despejar para el diámetro. Si nosotros despejamos, obtendríamos que el diámetro va a ser igual a nuestra fuerza P entre el esfuerzo multiplicado por 15 milímetros. Si lo pasamos a metros sería 0.015
metros. Ahora, si sustituimos lo que nosotros sabemos que nuestra fuerza P vale 31 kilonewtons, que sería lo mismo que poner 31 por 10 a la 3 newtons. Y sabemos que nuestro esfuerzo es lo que tenemos aquí, que no debe de sobrepasar 150 megapascales, o lo que sería lo mismo, 150 por 10 a la 6 pascales. Esto que multiplica a los 15 milímetros expresados en metros, que sería 0.015 metros. Con esta operación básicamente obtendríamos lo que sería nuestro diámetro. Básicamente tenemos que hacer ese cálculo, que sería 31 por 10 a la 3 entre 150 por 10 a la 6, que multiplica a 0.015 metros. El resultado nos daría un diámetro de 0.01378 metros. Esto quiere decir que tenemos un posible diámetro de 13.78 milímetros. Esta es nuestra segunda opción. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa. Tenemos ya dos posibles soluciones, que sería el diámetro que calculé en azul y el diámetro que calculé en naranja. ¿Qué significa cada uno de estos diámetros? Bueno, el diámetro que está en azul es el que cumple la primera condición, es decir, la condición del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante nos dice el ejercicio que no debe de superar 90 megapascales. Entonces, este diámetro, el diámetro que está en azul, que estoy marcando ahorita en un círculo, ese diámetro sería el diámetro que nosotros podemos utilizar en nuestro tornillo para que no sobrepase el esfuerzo cortante. Ese es el diámetro mínimo, el diámetro más pequeño que puede tener. Como ustedes saben, si nosotros tenemos un diámetro mayor, es decir, si nosotros tenemos un diámetro de 16 milímetros, ese tampoco sobrepasaría los 90 megapascales, o de 17, o de 18, o de 19. Podemos incrementarlo hasta infinito y ninguno de esos sobrepasaría los 90 megapascales bajo esta situación de carga. Y ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros tenemos acá abajo es otro diámetro. ¿Este diámetro qué quiere decir? Estos 13.78 milímetros es el diámetro que nos cumpliría que el esfuerzo de soporte no sobrepase 150 megapascales. Entonces, por un lado tenemos que el diámetro que está en azul es el que no sobrepasa los 90 megapascales a cortante, es decir, sería, considerando la parte del esfuerzo cortante, el que tendríamos que usar, y considerando únicamente la parte del esfuerzo normal, 13.78 sería el diámetro menor. Como puedes observar, los diámetros son similares, pero el 13.78 es menor al 14.8. ¿Qué pasaría si nosotros seleccionamos este 13.78? Si nosotros seleccionamos el 13.78, no hay ningún problema por la parte del esfuerzo de soporte promedio. Es decir, tendríamos cubierto la parte del 150 megapascales. Pero por otro lado, no podríamos cumplir con el esfuerzo cortante de 90 megapascales. Este diámetro no cumple, ya que es menor al que tenemos acá de 14.8 milímetros. Luego entonces, ¿qué es lo que podemos obtener? Lo que podemos obtener es que para que el resultado, es decir, el diámetro, cumpla con las dos condiciones que tenemos, entonces la respuesta sería que nuestro diámetro mínimo tendrá que ser de 14.8 milímetros. ¿Por qué? Porque este diámetro cumple tanto con la primera condición, que es lo que obtuvimos aquí, y con la segunda condición, que es la que obtuvimos aquí. Vamos a hacer un poquito más claro esto. Imagínense que ustedes tienen la opción de conseguir este tornillo y van a la ferretería, y en la ferretería ustedes no tienen diámetro de 14.8. Por decir un ejemplo, ustedes tienen un diámetro de 14 milímetros, tienen otro diámetro de 16 milímetros y tienen otro diámetro de 13 milímetros. Bueno, básicamente este sería un ejemplo nada más. Imagínate que solo puedes conseguir de esos tres diámetros, de 14, de 16 o de 13. Entonces, ¿cuál compraríamos? ¿Cuál sería el adecuado para nosotros? Pues en este caso, nosotros tenemos que optar por el diámetro
de 16 milímetros. ¿Por qué? Porque nosotros requerimos que mínimo sea de 14.8, mínimo, y de los 3 que tenemos como opciones, es el único que cumple esa situación. Esta parte no la pide el ejercicio, solo es para que ejemplificar un poquito esto y que quiero que quede más claro. Lo que sería nuestra respuesta de nuestro ejercicio sería el 14.8 milímetros, ya que es el diámetro mínimo para cumplir con nuestras dos condiciones, no solo con una, con las dos condiciones. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.